Muy bien, hoy vamos a armar una lista de niveles de poder geopolítico. Elegí aproximadamente los 17 países más poderosos geopolíticamente. No solo es poder militar, la economía importa y hay otros factores que influyen. Tu geografía, población, demografía y alianzas importan. ¿Tienes armas nucleares? ¿Dónde estás en el mundo? Todo eso define cuán efectivo es un país para lograr sus objetivos. Los países muy pequeños no estarán en esta lista. Las potencias obligan a los países pequeños a obedecer sus demandas, ya que estos dependen de su fuerza militar o económica. Estos países tienen autonomía para actuar. Primero está Canadá, el sombrero de Estados Unidos. Están en el G7, tienen una economía sólida y están geográficamente muy protegidos. Tienen un aliado en su frontera sur y dos océanos enormes a cada lado. Pero la población realmente no es tan grande, y su ejército realmente no es tan formidable. Son parte de la red de inteligencia de los 5 ojos, pero son, digamos, los menos relevantes de los 5. Tienen un buen acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y México, pero México y Estados Unidos son los socios principales en esa relación de libre comercio. Así que, ya sabes, realmente no pueden ejercer influencia en ningún lado, realmente no pueden conseguir lo que quieren. Ellos simplemente siguen la corriente, ponen a su bonito primer ministro frente a la gente y dicen: oigan, somos Canadá, estamos aquí, ¿quieren un poco de jarabe de maple? Subimos de nivel, siguiente. Ahora tenemos a Japón. Japón es un país muy interesante, tiene una de las mejores armadas, una de las economías más grandes, y es una isla con un terreno muy accidentado. Si estudias la historia, lo fascinante es que puedes hablar de las sociedades antiguas, los imperios antiguos, las naciones antiguas, ya sabes, Persia, el Reino Unido, los otomanos, los turcos. Japón es uno de ellos, es muy difícil de invadir. En 2000 años nunca fueron conquistados ni ocupados de forma permanente. Solo hubo 2 intentos importantes, uno de los mongoles. Entraron, intentaron 2 veces y él llegó a la costa, pero fue rechazado. El imperio mongol, uno de los mayores de la historia, no logró invadir Japón. La única otra vez que realmente fueron derrotados fue cuando les lanzaron 2 bombas nucleares en poco tiempo, hace unos 78 años. Desde entonces se han recuperado, tienen una gran economía, y gracias a la fortaleza de su economía, en un momento estuvieron casi como la economía número 1, y luego fueron un poco superados. Son ricos y tienen capital, pero poca población. Eso es realmente lo que uno señalaría como su limitante, y por eso los estamos poniendo en el nivel B. Pasando a México. El gran problema con México es que el poder está relativamente demasiado descentralizado como para que realmente pueda ejercer mucha influencia fuera de sus fronteras. Esto se debe a que existe un gobierno institucional y fuerzas de seguridad que controlan gran parte del país. Hay zonas controladas por cárteles que tienen su propia política exterior diferente a la del gobierno mexicano. Tienen una gran demografía, tienen más o menos el mismo tipo de situación de seguridad que Canadá. Enfrentan migración de Centroamérica y Sudamérica, pero cuentan con el Golfo de México y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero fuera de su influencia en Centroamérica, realmente no están influyendo en Sudamérica. Tienen un poder de negociación limitado con Estados Unidos y por esa razón también están en el nivel D. Brasil tiene una economía en crecimiento y exporta muchos productos agrícolas, por lo que es un país seguro en alimentos. Relativamente, desde el punto de vista geográfico, aunque tienen costas grandes y expuestas y no una gran armada, eso les da un poco de inseguridad. Pero el gran problema de Brasil es algo similar al de Rusia, ya que es una masa de tierra enorme, pero en su mayoría es inhabitable. Entonces tienes la selva amazónica, tienes estas grandes áreas donde, por ejemplo, podrías establecer una aldea, pero no puedes establecer una metrópoli. Cultivar alimentos y desarrollar ciudades requiere muchos recursos. Por eso hay barrios marginales congestionados y problemas en las principales ciudades, ya que es difícil vivir en otras partes del país. Además, siendo un socio menor en los BRICS, básicamente solo están presentes. Porque China les compra una gran cantidad de productos agrícolas. No tienen mucha capacidad para exportar influencia, sí tienen más población, considerablemente más población que Canadá. Tienen alianzas muy interesantes en el mundo. Su principal problema es que, por su geografía, se enfocan más en conflictos internos que en influir en el extranjero. Así que Brasil está en el nivel C.
Ahora vamos a Rusia, con muchos misiles nucleares y recursos naturales. La manera de pensar en la economía rusa es que principalmente toman diferentes materias primas e intentan convertir esas materias primas en oro, o el palacio de Putin. Así que tienen un montón de petróleo, tienen mucha minería, de hecho tienen mucha agricultura, cultivan muchísimo trigo. Antes de la invasión a Ucrania, ese trigo se exportaba a muchos países del Mediterráneo con inseguridad alimentaria. Hasta cierto punto, existe la base de una economía que solo puede caer hasta cierto nivel. No dependen solo de la superioridad técnica para su fortaleza económica, pero la tienen. Dos problemas. Uno es la geografía. Como Brasil, gran parte es inhabitable y poca gente se muda a Siberia. Y luego, por otro lado, no hay ninguna frontera natural ni geografía que los proteja. Han sido invadidos a través de Asia Central, han sido invadidos desde múltiples frentes en Europa, tienen inseguridad en su frontera más oriental por la agresión china. Actualmente tienen una disputa fronteriza con China, su supuesto aliado. En un mundo sin muchos aliados, sin seguridad geográfica y con mala demografía, los 70 y 80 en la Rusia soviética no fueron atractivos. Durante el final del comunismo, pocas personas tenían hijos. En Siberia, casi nadie decía, vamos a tener 7 hijos. Desde ese punto de vista, tienes un ejército sólido. No están arrasando Ucrania ahora, pero tienen un ejército numeroso y capaz al menos en ciertos recursos tecnológicos. Y tienen armas nucleares, tienen una economía relativamente sólida, no puede desplomarse demasiado porque todos necesitan lo que ellos tienen, pero simplemente no pueden. Parece que no logran juntar todo y realmente ser esa superpotencia que fueron durante gran parte del siglo pasado. Así que un nivel para Rusia, pero no exactamente de primer nivel. Pasando a Alemania, definitivamente una economía de primera. Cada ciudad en Alemania es como su propio minicentro económico. Cuentan con tecnología, ingeniería, industria y muchos socios comerciales. Y esto ha llevado probablemente al arreglo más extraño de alianzas de cualquier país en el planeta. Así que están en la OTAN, lo que los convierte en un aliado militar de Estados Unidos. Antes de que se cortara Nord Stream, Rusia era su principal socio energético y necesitaban su gas natural para la industria pesada. Son los líderes de facto de la Unión Europea por su economía, pero su coalición está fallando y desmoronándose. Y luego, su socio comercial más importante, al que le venden todos los Adidas, Volkswagen y Mercedes, es China. Puedes verlo como que se diversificaron con presencia en varios negocios, o simplemente pensarlo de otra forma. Eso generaría tensión, compromisos y problemas. Han construido su economía al no invertir en su ejército. Pero sabemos que una gran economía es el precursor del poder militar. Así fue como tuvimos problemas en el siglo XX. Los nazis, las guerras mundiales, todo eso. Actualmente tienen el poder económico y hay tensiones entre varias entidades. La preocupación desde una perspectiva de seguridad, pero también la posibilidad desde el punto de vista del poder geopolítico, es que el poder económico empiece a convertirse en poder militar, poder duro. También tienen grandes cantidades de oro, una de las principales reservas de oro en todo el mundo. Otro país de primer nivel, vecino directo de Alemania, es Francia. ¿Quieres hablar sobre lo opuesto a Rusia? París es un lugar atractivo, y Francia, por eso, tiene una de las mejores demografías de cualquier país europeo. No es que los franceses tengan muchos hijos, sino que reciben mucha inmigración de África y del mundo árabe. Esto genera tensiones internas y problemas en Francia. Pero como Francia está en el extremo occidental de Europa, tienen este colchón frente a muchos de los otros poderes políticos realmente peligrosos, como Rusia, que es peligrosa. Pero tendrían que cruzar Polonia y Alemania para llegar a la frontera de Francia. Y por eso, Francia ha reconstituido su ejército más en torno a la proyección de poder definitiva. Tienen armas nucleares, misiles balísticos intercontinentales y submarinos capaces de lanzarlas en vez de una gran fuerza terrestre. Es similar a Turquía y Polonia, que están en vecindarios peligrosos con socios más amenazantes. Tienen poder militar, pero es más un no nos obliguen a usarlo que un aquí vienen nuestras hordas de personas. Tienen buena agricultura, se alimentan, exportan comida y acceden al Mar del Norte y Mediterráneo. Tienen cierta defensa geográfica en forma de los Pirineos y los Alpes,
Están en una posición sólida frente a muchos de sus pares, un nivel A para Francia. Regresando al hemisferio oriental, vemos a Corea del Sur, una economía muy desarrollada y fuerte. Realmente supera las expectativas en relación a su tamaño geográfico y desde el punto de vista poblacional, nada fuera de lo común. Tienen un poder blando increíble. ¿Sabes por qué la boy band BTS es un fenómeno del K-pop? Es parte de su estrategia geopolítica para ejercer poder blando y hacer que Corea sea más apreciada en el extranjero. Para que otras naciones y poblaciones quieran apoyar y cuidar más a Corea, eso forma parte de su doctrina, ya que en su vecindario está Corea del Norte con armas nucleares, ellos no tienen, y también está China. ¿Has leído los libros de historia? Corea no ha tenido buenas relaciones ni con China ni con Japón. Son vecinos, por lo que están rodeados de entidades peligrosas. En este momento, Japón y Corea del Sur se llevan bien relativamente, pero eso es en parte gracias a la intervención de Estados Unidos. Este país es difícil de ubicar por sus bajas tasas de natalidad. Acaban de lanzar una nueva política. ¿Crees que darán $75,000 a las nuevas mamás? Así que con todo eso les voy a dar como el fondo del nivel C porque sí tienen la economía y sí tienen el poder blando. Pasando al Reino Unido, es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, tiene armas nucleares y ha sido un actor clave en Europa y el mundo por mucho tiempo. Tienen conexiones e influencia, y además son un poco como Japón en ese sentido. Son una nación insular con una marina fuerte, que los hace muy difíciles de invadir o conquistar. En la cúspide del Imperio Romano, lograron ocupar Bretaña, lo que quizá llamaríamos Inglaterra por un tiempo. Vikingos y normandos tuvieron su propio periodo de ocupación en la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo, el Reino Unido de Churchill resistió y contuvo a los nazis, empezando a cambiar el rumbo de la guerra. No se rindieron fácilmente como Francia, por eso, pese a desafíos económicos. Hay algunos problemas en cuanto a hacia dónde va el futuro del crecimiento y el futuro de su demografía. Debo incluir al Reino Unido en ese nivel, ya que es difícil diferenciarlo de Alemania y Francia. Si aceptas que la Unión Europea está en declive, ellos hicieron el Brexit y salieron antes de que explotara todo. Eso debería permitirles implementar la siguiente etapa de su estrategia, pero aún no lo han hecho. Muy bien, ahora, Turquía podría ser el país más difícil de ubicar aquí porque al mismo tiempo tienen mucho potencial y muchos problemas. Podemos empezar con la inflación. Erdogan realmente no entiende cómo funcionan las tasas de interés. Cuando todos los demás estaban bajando las tasas, él las estaba subiendo, y cuando todos los demás las están subiendo, él está por todos lados. Así que cuando un país está lidiando con una inflación loca, eso va a llevar a la inestabilidad. Si en casa hay inestabilidad, disturbios o frustración y protestas, no puedes tenerlo. Influencia extranjera importante y geografía interna difícil. Tienen muchos puertos y gran influencia en el Mediterráneo, Mar Negro y en Constantinopla. Estambul es una de esas, como una joya de ciudad en términos de ubicación, relevancia económica y todo eso bueno. Dentro del país es difícil moverse. Básicamente debes tomar barcos por la costa, lo cual es más fácil que cruzar Turquía en auto horizontalmente. Han enfrentado la guerra civil siria y problemas en su frontera sur, todos ellos desafíos. Pero antes, esto era el Imperio Otomano. El Imperio Otomano duró más que el Imperio Romano debido a la geografía y a la influencia de la población. Tienen todo para ser un Estado-nación realmente poderoso. Cuentan con el ejército permanente más impresionante de Europa. Podrían enfrentarse directamente con Rusia, lo que sería un gran problema para Rusia, aunque Turquía no tiene armas nucleares. Y por esa razón los voy a colocar en el nivel B. Son más influyentes que Canadá, México, Brasil y Corea del Sur, pero no tienen tantas piezas en su lugar como esos países de nivel A. Italia también es miembro de la OTAN y del G7, por lo que es difícil ubicarla aquí. Tienen un PIB per cápita alto y una geografía sólida. Una de las bases del Imperio Romano y de la seguridad italiana en general es el hecho de que son la bota. Solo hay una forma de invadirlos por tierra, atravesando los Alpes al norte. Esa es una gran posición, pero el país tiene una demografía muy pobre.
De manera similar, ellos necesitan la inmigración para intentar cambiar su tabla demográfica, lo que empieza a diluir la identidad italiana. Es base de turismo y buena voluntad internacional, alberga armas nucleares de Estados Unidos, no propias, y está en la OTAN. Tienen una alianza de seguridad que los protege, aunque son difíciles de invadir. Su economía es similar a la de Japón, porque están envejeciendo y tienen mucha deuda. Se necesita gente joven para pagar la deuda, ya que los mayores no lo harán. Y eso significa una economía estancada. Eso significa que realmente no hay una historia de crecimiento en torno a Italia que sea particularmente atractiva. Dudo si poner a Italia en el nivel C o D. La pondré en D, pero antes que Canadá. Ahora seguimos con Suecia. Suecia se unió a la OTAN, mejorando su seguridad. Antes dudaba por temor a represalias de Rusia. Pero Rusia está atascada en una guerra en Ucrania. Enfrentan sanciones severas, pueden influir, proyectar algo de poder blando en el extranjero y tienen una fuerte asociación con Finlandia. No han ido a la guerra en cientos y cientos de años. Así que, a pesar de tener una población relativamente pequeña y una economía no tan grande en general, tienen un gran PIB per cápita. Van a poder invertir en su ejército, asegurarse a sí mismos y realmente hacer del Mar del Norte una especie de área de juego para la generación de energía, para el comercio. Voy a poner a Suecia al final del nivel C. Sobre Arabia Saudita tenemos un video popular donde analizamos Arabia Saudita y MBS en detalle, pero tienen montones de dinero y acaban de conseguir un mejor liderazgo, mejoraron su liderazgo con MBS. A pesar de lo que te pueda disgustar de él como persona, el mayor problema para ellos es que son inseguros. Realmente no tienen un ejército particularmente fuerte. No tienen armas nucleares, pero sí mucho dinero. Si las cosas empeoran, transferirían cientos de millones a Pakistán y obtendrían armas nucleares rápidamente. En ese sentido son como Alemania, que no las tiene. Pero si la situación empeora, van a tomar las medidas para protegerse y convertir su poder económico en algo más parecido a presionar el botón del poder militar. Probablemente hay un par de países en esa lista. Alemania y Arabia Saudita son los principales para mí. Y básicamente lo que están tratando de hacer es jugar este juego de equilibrio entre diferentes alianzas. Similar a Alemania, donde quieren poder contrarrestar a su principal rival. Irán en Medio Oriente necesita la tecnología y capacidades militares israelíes, pero Israel no es popular en la región por razones obvias. Esa es una de las tensiones que manejan mientras venden mucho petróleo a China, principal rival geopolítico de Estados Unidos. Y justo cuando Estados Unidos está como retirándose de Medio Oriente, o intentando retirarse de Medio Oriente, y dejar de ser el garante de seguridad que permitía a los aliados de Estados Unidos acceder al petróleo saudita. Así que están en una especie de encrucijada muy interesante aquí, pero el poder económico es el nombre del juego. Pueden perforar un agujero en el suelo y generar millones y millones y millones de dólares. Y eso no es algo que se pueda decir necesariamente para ninguno de los países en el nivel D o C, así que los vamos a poner en la parte inferior del nivel B, por ahora. Sí tienen esa influencia multicontinental, tienen el dinero, simplemente no tienen mucho del poder duro asociado a eso. Aún, pasando a la India, una población joven enorme, tienen una demografía joven y una población gigantesca. Esto, por sí solo, te da mejor posición económica que quienes viven en sociedades que envejecen rápido. Además, cuentan con armas nucleares, pueden desplegar una fuerza militar considerable y tienen la capacidad de actuar de ambos lados. India siguió comprando petróleo a Rusia pese a sanciones y también integró el Quad. Estados Unidos los necesita en el Quad, alianza con India, Japón y Australia contra China. Así pueden jugar de ambos lados de forma positiva para ellos, aunque no sé si sea igual de fácil para otros. Para Arabia Saudita y Alemania, la razón por la que no pondrías a la India hasta el nivel S es la geografía. Su geografía les da seguridad, ya que el Himalaya al norte impide una invasión importante de China. Habrá pequeñas disputas fronterizas. Al sur tienen la Bahía de Bengala y el Océano Índico, sin una potencia naval importante cercana, más o menos. En su puerta tienen fácil acceso al Golfo Pérsico, así que pueden asegurar el petróleo que necesitan. Eso llega a Reliance, lo procesan y abastece de energía a la India para el futuro. Pero tampoco pueden realmente proyectar poder mucho más allá de su pequeño subcontinente.
así que les resulta muy difícil proyectar poder hacia China, y bastante complicado proyectar mucho poder en Medio Oriente. Como que los sauditas y los iraníes dirán, sí, está bien, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a invadirnos? Realmente no les preocupa una proyección de poder tan fuerte, así que solo les daré un nivel. Probablemente los pondré en la parte superior de un nivel porque me gustan mucho sus elementos básicos. La base de la India no se desmoronará. No tienen todas las piezas. Para estar en nivel S, como Estados Unidos, podemos revisarlo rápido. Tienen la moneda de reserva mundial. Tienen el mejor ejército, 1 a 1, cara a cara. No hay nadie contra quien quisieras enfrentarte menos. El Atlántico y el Pacífico son los dos fosos más grandes geográficamente. Mantienen alianzas amistosas con cada país al sur y al norte, y su inversión en seguridad es baja, enfocada solo en fronteras. Tienen una gran armada y pueden proyectar poder, incluso blando, como India. Bollywood, pero lo llamaron así como una variación de Hollywood, que es el principal exportador cultural del planeta. Juntas todo eso y ves la economía. Y literalmente puedes elegir solo 7 empresas estadounidenses que juntas tienen una capitalización de mercado mayor que la bolsa de valores de cualquier otro país. La gente señalará la deuda, pero mira esta lista. ¿Cuáles no tienen deuda? China tiene muchísima deuda, Japón tiene un montón de deuda, el Reino Unido tiene un montón de deuda, Alemania tiene algo de deuda, Francia no está precisamente libre de deuda. ¿Quién tiene mucha deuda? Australia tiene una de las grandes burbujas inmobiliarias que aún no ha explotado. Existe un discurso llamado el Gran Grito Australiano relacionado con esto. Muchos ignoran la economía australiana porque su población es 2/3 de la de Canadá. Como que simplemente no hay muchos australianos, así que incluso un PIB per cápita relativamente sólido es, pues, relativamente fácil de pasar por alto. La mayoría vende sus recursos naturales y los envía a China para procesarlos, por lo que es difícil enfocarse en eso. Matt Berry da un gran análisis de los problemas desde la perspectiva inmobiliaria y cómo gran parte de su economía es especulación inmobiliaria. Cuando le sumas el hecho de que no tienen armas nucleares, yo diría que su economía está en una posición relativamente precaria. Son parte de la red de inteligencia de los 5 ojos, pero dependen mucho de China para su propia fortaleza económica. Para mí, esto es claramente un nivel D. Solo tienen a su favor la seguridad que les da su geografía. Debes navegar muchos barcos hasta Australia, como en otros países con centros inhabitables. No podrán proyectar mucho poder ahora ni después. Lo que nos lleva a China. China va a ser la más polémica. Actualmente es una superpotencia, tiene armas nucleares, tiene la segunda economía más grande del mundo. Si crees en los datos económicos, tiene una grave crisis demográfica. Solo la política de un hijo fue menos atractiva que la Rusia soviética. La gente no estaba emocionada de procrear en un entorno comunista, donde además restringían tu capacidad de procrear. ¿Ahora tienen una enorme capacidad de manufactura? Sí, Shenzhen por sí solo puede superar en manufactura a cualquier estado de Estados Unidos o estado-nación individual. Alemania y Shenzhen destacan como potencias manufactureras en la economía global. Y sí tienen seguridad geográfica relativa hacia el este, en forma de los Himalayas. No tienen una marina de aguas profundas efectiva, seguridad energética ni alianzas fuertes. Si analizamos sus principales aliados, serían Irán y Arabia Saudita, porque China les compra mucha energía. Si experimentan problemas económicos, que algunos dicen ya empiezan. Además, China apoya a Rusia en la guerra contra Ucrania. Lo están haciendo de manera sutil, encubierta, los están apoyando, pero tienen una disputa fronteriza con ellos. Están intentando quitarle una isla a Rusia, y en Occidente hacemos una falsa equivalencia diciendo que Rusia y China son igual de aterradores porque están en los BRICS. Hacen todo juntos. ¿Cuándo fue la última vez que Alemania intentó quitarle territorio a Francia? Fue hace unos 80 años. No es que no vuelva a pasar, probablemente sí, pero ahora la alianza no está así. Están juntos en la Unión Europea y la OTAN, son socios. Estados Unidos no ha quitado territorio a México en unos 200 años, no es realista pensar que así funcionan estas alianzas. Rusia necesita venderle su petróleo a China, necesita a China para muchas cosas, así que no necesariamente va a iniciar un conflicto ahí. Obviamente ni siquiera podría apoyar eso en este momento. Pero su estructura de alianzas es mucho más débil y mucho más coercitiva que la que Estados Unidos ya tiene establecida. Los pondré en el nivel A junto a la India.
En 5 a 10 años creo que India será más influyente que China. Si algo de mi lista de niveles te molestó, dímelo en los comentarios y si te gusta este formato, avísame para repetirlo. Gracias.